La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estamos hablando acerca de la vida de oración. Cómo mejorar nuestra vida de oración. Y en los estudios anteriores hemos estado tocando diferentes áreas de la vida de oración para que podamos mejorarla. Te invito para que veas la serie completa que tenemos en la lista de reproducción de YouTube. Y en el día de hoy entonces avanzamos hacia otro punto muy importante. Ya hemos dicho que Dios nos tiene a nosotros en la tierra como lo que dice la Biblia en 1 Pedro 2:9, como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Estamos hablando de que Dios, la iglesia, es el ente de Dios en la tierra y por consiguiente nos llama real sacerdocio. O sea, el real sacerdocio es aquel que puede entrar a la presencia de Dios mismo para invocar el nombre del Señor, porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, solo aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese es que Dios oye. Y Dios ha constituido a la iglesia como real sacerdocio. Ahora, hemos dicho que eso no se consigue automáticamente, Dios nos llama a eso, pero nosotros tenemos que actuar, hacer nuestra parte, y es dedicarnos a desarrollar nuestra vida de oración. La vida de oración es muy importante en la vida cristiana, porque la vida de oración es la que nos ayuda a comunicarnos con Dios y para poder tener respuesta a nuestras peticiones. Pero hay unos elementos que necesitamos tener cuando vamos a orar para que Dios nos escuche y podamos recibir su bendición. En primer lugar, como dije ahí, necesitamos tener al Señor en nuestras vidas, tener al Señor en nuestros corazones. Y para eso tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Si tú no eres creyente, yo te invito para que te reconcilies con el Señor, busques al Señor. Porque es una cuestión de lógica, ¿no? Dios nos ama, nos quiere bendecir, quiere ayudarnos, pero la Biblia enseña que por ejemplo, hay un verso en la Biblia que dice: servirás al Señor tu Dios y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Quiere decir, las promesas de Dios son para los que le sirven a Él. Y nosotros podemos pedir al Señor y Dios quiere ayudarnos, pero cuando estamos en su presencia, en su territorio, es que Él puede ayudarnos, porque es algo cuestión de lógica, ¿no? Hay dos poderes que rigen el mundo espiritual. Está el poder de Dios y está el poder de las tinieblas, y el poder en el territorio de Dios está Dios, pero en el poder de las tinieblas está Satanás, y el ser humano está en el medio, podemos decirlo de esa forma. Entonces, cuando estamos en el territorio de Dios, pues las bendiciones de Dios pueden venir sobre nosotros. Pero si estamos en el territorio del enemigo, esto parece duro, pero es la verdad, y con respeto lo digo: toda persona que está alejada de Dios está bajo el territorio de Satanás. Y Satanás es su dueño, vamos a decirlo de esa forma, porque bíblicamente es así. El Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Hay personas que esto le parece un poco fuerte, pero como dije, es la verdad, y tengo que decirte la verdad porque estoy aquí para decirte la verdad. La Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Esto no es menospreciándote, porque yo vivía en el reino de las tinieblas y vivía apartado de Dios y estaba bajo la potestad de Satanás. Pero un día que entendí esto, que me predicaron y entendí eso, simple y sencillamente me pasé del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de la luz. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque en el reino de las tinieblas, por más que Dios desea ayudarte, por más que tú le pidas a Dios que te ayude, Él no puede ayudarte a menos que tú vengas a su territorio. Porque si Dios te ayudara, vamos a suponer que Dios te ayudara estando en el reino de las tinieblas y estando bajo la potestad del enemigo, Aún el mismo enemigo podía argumentarle a Dios, pero ven acá, Él decide vivir para mí, ¿por qué tú tienes que intervenir con Él?
Entonces, y es lógica, ¿no? El enemigo tendría su punto a favor, ¿no? Si él está viviendo conmigo, ¿por qué entonces tú tienes que intervenir en su vida? Ahora, cuando nosotros invocamos al Señor y le recibimos, entonces pasamos del reino de las tinieblas. Dice la Biblia que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando invocamos el nombre del Señor, ahí sí Dios viene a nuestra ayuda. Cuando clamamos a Dios, aún estando allá en la tiniebla y decimos, Señor, quiero servirte, sálvame, ahí sí el Señor, porque nosotros lo decidimos, tomamos la determinación. Y Dios respeta la decisión que tomemos. Si le queremos servir a Él lo respeta, si no, también. Pero Satanás también tiene que respetar la decisión. Si nosotros invocamos al Señor y queremos servirle, Satanás no puede hacer nada, porque entonces estamos llamando al Señor y estamos pidiéndole al Señor, y el Señor sí puede de esa forma decirle a venir a ayudarnos, porque si Satanás dice algo, el Señor le dice un momento, Él decide hoy servirme a mí, decide cambiar de dueño, ahora yo soy su dueño y tú no puedes hacer nada. Entonces pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, es lo que enseña la Biblia. Así me pasó a mí, yo no tenía a Cristo, yo no nací en una iglesia, yo vivía sin Dios, sin fe y sin esperanza, hasta que un día decidí, cuando oí el Evangelio, decidí venir a los pies del Señor y entregarme a Jesús, invoqué el nombre de Jesús, y Jesús vino a mi encuentro y me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ya Satanás no podía hacer nada, porque ahora yo le pertenecía al Señor. Y en el territorio de Dios, pues recibo las bendiciones de Él y puedo orar. Por eso yo te invito para que tú hagas lo mismo. Quieres recibir de Dios, Dios quiere bendecirte y tú quieres recibirlo, pues únete a Él, únete al Señor, invoca su nombre. La Biblia dice, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando tú reconoces tus pecados, reconoces tu necesidad, no quieres vivir más bajo la potestad de Satanás, y tú te arrepientes y tú le pides al Señor que te salve, Él te salva y te cambia de territorio, y entonces puedes vivir la vida que agrada al Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Y cuando clamas a Él, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces Dios puede ayudarte. Y en el territorio de Dios, obviamente las bendiciones de Dios vienen sobre tu vida. Cuando nosotros estamos en el territorio de Satanás, que vivimos alejados de Dios, la influencia de Satanás está sobre nosotros porque estamos bajo la maldición del pecado y bajo la maldición de Satanás. Pero cuando recibimos a Cristo, pasamos, yo lo visualizo así, esa línea divisoria entre el territorio de Satanás y el territorio de Dios. Cuando atravesamos esa línea y entramos en el territorio de Dios, hasta automáticamente muchas cosas vamos a ser libres, porque ya no estamos bajo la influencia de Satanás, sino bajo la influencia de Dios. Y muchas cosas ni siquiera pidiéndosela al Señor, porque estamos en el territorio de Dios, ya esas influencias negativas se tienen que ir, porque cuando entra el Señor a nuestra vida, los demonios tienen que irse, porque la luz y las tinieblas no están juntas, no pueden estar juntas. Si tú estás en un bosque oscuro o en un lugar oscuro, o una habitación oscura, lo que sea, y tú enciendes una luz, la luz disipa las tinieblas y las tinieblas se tienen que ir. Entonces, cuando vivimos en el territorio de Satanás, vivimos en las tinieblas. Cuando vivimos en el territorio de Dios, Dios es luz. Entonces la luz se enciende en nuestra vida y se disipan las tinieblas, y los demonios tienen que irse. No pueden estar cuando está el Señor con nosotros. Entonces, desde el mismo instante que tú recibes al Señor, ahí Dios empieza a obrar y a contestar tus peticiones y tus necesidades. Y como dije, hay algunas que automáticamente van a cumplirse tan pronto recibas a Cristo. Y luego entonces empiezas una relación con el Señor, empiezas a buscar al Señor, a consagrarte, y entonces vas conociendo la palabra de Dios. Por eso es que es importante, una vez tú recibes a Cristo, conocer la Biblia. Hay que leer la Biblia, estudiarla. Por eso estamos dando estas enseñanzas, estos estudios, y estamos discipulando en estos cultos que damos virtuales, en estas enseñanzas que predicamos para enseñarte, porque cuando recibes a Cristo, ese es el primer paso, luego entonces tienes que aprender
lo concerniente a la vida espiritual, para que puedas entender qué debes hacer ahora. El Señor dijo, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo les he mandado. Y eso es lo que nosotros hacemos. Te enseño lo que el Señor nos ha mandado, para que entonces tú puedas vivir en la plenitud de lo que es ser cristiano. Porque no es lo mismo vivir alejado de Dios con nuestros pensamientos, los pensamientos del enemigo, que vivir en la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú entiendes lo concerniente a Dios, lo que la Biblia habla de las diferentes áreas de nuestra vida, porque hay muchas áreas en nuestra vida que Dios quiere ir formándonos, y para eso es el discipulado. Cuando tú conoces la palabra, entonces conoces la voluntad de Dios, tú caminas en esa voluntad, y al caminar en eso es como atravesaste la línea divisoria, entonces te vas acercando a Dios. Es un camino. La vida cristiana es un camino. Yo lo visualizo así, un camino de ir acercándonos cada día más a Dios. Mientras más buscamos de Dios, nos vamos a ir acercando a Dios. Y cada día vamos perfeccionándonos en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la vida cristiana. Y la Biblia dice que que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice que Dios nos pasa entonces por el proceso de la purificación. Cuando aceptamos a Cristo, nos limpia nuestros pecados. Señor, genera una nueva criatura en nosotros y empieza a moldear nuestra vida. Y lo compara, Pedro, el 1 de Pedro capítulo 1, lo compara como cuando el oro es traído de las minas. Cuando viene el oro de las minas, el oro no viene como nosotros lo vemos ¿verdad? Cuando ya las personas lo tienen, ¿no? Que es brillante. No, el oro cuando sale de la mina viene incrustado otros metales. Yo recuerdo en una ocasión que yo estuve cerca de las Amazonas en Venezuela, que había una mina de oro y las personas iban a ese lugar a sacar oro. Y una persona me regaló un pedazo de metal, o una piedra, era como de este tamaño, como de mis dos manos juntas. Y me dijo, hermano, tenga, que aquí hay oro. Y cuando yo lo vi, yo dije, oro, eso no parece oro, porque ahí no había nada que brillaba. Y yo dije, ¿dónde está el oro? Y era que habían incrustado pedacitos de oro en esa, pero estaba crudo y no se veía, lo menos que se veía era el oro. Estaban muchos otros metales. Y yo le dije, gracias, qué sé yo, pero dije, pero yo no veo aquí oro ni nada. Yo no sé ni qué hice esa piedra, se me perdió, la dejé, no sé, ¿qué pasó? Porque yo no veía el oro, pero sí estaba incrustado ahí, Y así es que sale de la mina el oro, ¿no? Viene incrustado. Entonces, pasa por un proceso de fuego. Y cuando pasa por el proceso de fuego, el fuego derrite los otros metales y se queda entonces el oro puro y luego es pulido. Pues así compara la Biblia con el desarrollo del cristianismo, ¿no? Que pasa por un proceso de purificación. Y esa es la vida cristiana. Vamos entonces a ir perfeccionando nuestro carácter, nuestra forma de ser. Nadie es perfecto, cometemos errores, Dios lo entiende, pero nos va a ir moldeando, nos va a ir ayudando para ir perfeccionándonos y nos va a ir purificando. Y eso se consigue cuando conocemos la palabra de Dios, lo que el Señor dice en su palabra, y vamos obedeciendo a eso que el Señor nos dice. El Espíritu Santo va a ir ayudándonos, la oración, la vida espiritual, conocemos la palabra, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando adoramos al Señor, cuando vamos a la iglesia, cuando obedecemos al Señor, todo eso son actividades que nos van formando y vamos perfeccionándonos y como dije, cada día que vamos consagrándonos es un paso que damos más a la perfección de Dios y Dios nos va a ir ayudando y moldeándolo. Es un proceso que dura toda la vida porque toda la vida necesitamos más del Señor. Algunas personas lamentablemente se quedan estancadas y no pueden desarrollar su vida porque esto es
si nosotros tomamos la decisión, ¿no? No es que Dios lo hace todo automáticamente y nosotros no tenemos que hacer nada, no es así. La Biblia enseña, de Génesis a Apocalipsis, hay muchos pasajes de la Biblia que enseñan que Dios hace una parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Ve? Nosotros tenemos que corresponder a lo que Dios hace en la obediencia. Y cuando nosotros, ya Dios hizo su parte, nosotros hacemos la de nosotros, se complementa y Dios nos va a ir, como dice la Biblia, santificando y purificándonos y nos lleva a esa perfección. Y entonces, cuando nosotros vamos en ese caminar hacia la perfección, entonces nosotros desarrollamos todas las áreas de nuestra vida. Y una de las áreas que tenemos que desarrollar es la oración, porque la oración nos va a ayudar en toda la vida cristiana. Todos los días, dice la Biblia, que nosotros debemos orar. Hay que orar diariamente, porque diariamente necesitamos tener esa comunión con el Señor. La Biblia, cuando el Señor Jesús enseñó la oración modelo que se llama el Padre Nuestro, que está en Mateo capítulo 6, verso 11 en adelante, dice el Padre Nuestro, en una de las frases del Padre Nuestro, es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que implica que el Señor quiso enseñar que cada día tenemos que pedir el pan, que cada día hay que orar. Entonces, tenemos que sacar un tiempo diario de oración. Y este tiempo debe ser solo con Dios. El Señor le dijo ahí en su palabra, cuando tú ores, entra en tu cámara secreta, o sea, en tu habitación, cierra la puerta y allí solo con Dios, entonces habla a Dios. Y diariamente debemos sacar un periodo de oración, debemos ajustar nuestro horario, buscar el mejor tiempo que sea disponible para que nosotros podamos tener ese tiempo para estar a solas con el Señor, clamando a Dios y abriendo nuestro corazón al Señor. Y eso nos va a ayudar en nuestra vida diaria, para que Dios nos dirija, para que Dios nos fortalezca, nos guíe, etc. Y juntamente con eso, pues también debemos sacar tiempo para leer la Biblia y, como dije, dar un culto a Dios, que como estamos haciendo, estudiando la Biblia, porque todos esos son elementos que te ayudan a desarrollar tu vida espiritual y te vas fortaleciendo, ¿ok? Y además vas a ir aprendiendo cada día más, que siga buscando de Dios, lo que yo llamo los secretos de la vida espiritual. Vas a ir aprendiendo cómo vivir a Dios, cómo servir a Dios y todo lo que enseña la Biblia. La Biblia está llena de promesas de Dios para vivir una vida en triunfo, en plenitud. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay que aprender cómo hacer cada cosa para poder disfrutarlo. No vienen las cosas automáticamente. Obviamente estamos en un mundo espiritual y hay unas leyes espirituales que rigen el mundo espiritual, pero en la medida que tú buscas a Dios, entonces Dios te va a enseñar cómo hacer las cosas y tú, al hacerla, vas a desarrollar esa vida espiritual. Y esa es la diferencia entre el creyente que busca a Dios y el creyente que simplemente tiene la iglesia como una religión más, que va una vez a la semana, se sienta, pero que no ora diariamente, no estudia la Biblia, no alaba al Señor, etcétera. Pues obviamente no puede estar en la misma dimensión espiritual que el que busca a Dios. Esto es cuestión de lógica, ¿no? Cuando tú te alimentas bien físicamente, tú eres saludable. Pero si tú no te alimentas bien, te enfermas. Inclusive te puedes morir. Y así es la vida cristiana también. Si tú te alimentas bien, tú vas a estar fuerte en el Señor y vas a crecer. Pero si no te alimentas bien, te debilitas, inclusive te puedes morir, porque hubieron creyentes que en la Biblia, y los hay hoy, que empezaron en la iglesia, pero no buscaron de Dios, no se alimentaron, se debilitaron y se murieron y se volvieron atrás a donde está el enemigo. Y dice la Biblia que cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde entrar, pero no hallándole, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando vuelve, la halla desordenada y vacía, porque no está presencia de Dios, y entran 7 espíritus peores. Y Jesús le dijo, en varias ocasiones le dijo a personas que él sanó, le dijo, has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor, que está haciendo referencia a los demonios, ¿no? O sea, si venimos al Señor, tenemos que buscar cada día más de Dios, porque si nos echamos para atrás, bueno, la Biblia dice,
que se cumple el proverbio de que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada en su cieno, así dice la Biblia, ¿no? Porque algunos vuelven atrás y es peor la condición de esa gente que se vuelve atrás, ¿ok? Por eso tenemos que afirmarnos en el Señor, buscar más de Dios. Además tenemos que prepararnos para su venida, para que cuando venga el Señor podamos ser arrebatados. El Señor puede venir en cualquier momento y la Biblia enseña que no todos los creyentes se van a ir cuando suena la trompeta. El Señor dijo, uno será tomado y otro será dejado. Y las 10 vírgenes, que Mateo 25, 1 en adelante, habla de 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, y esto es tipo de la iglesia. Habían 5 prudentes y 5 fatuas. Las prudentes estaban preparadas porque tenían aceite en su lámpara, en su vasija, pero las insensatas solo tenían en su lámpara y se le acabó el aceite. Y cuando vino el Señor, se fueron las 5 y las otras que no estaban preparadas se quedaron. Es tipo de lo que va a pasar cuando venga el Señor. Porque no es solamente ir a la iglesia una que otra vez, es vivir la vida que agrada a Dios. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Esa es la verdad y por eso tengo que hablarte de la verdad, para que tú puedas recibir esa bendición. Ahora, si tú buscas al Señor, si tú tienes tu corazón temeroso de Dios, que quieres agradarle, que te esfuerzas a hacer su voluntad, no tienes que tener temor de nada porque Dios te va a ayudar, te va a ayudar. Haz lo mejor que tú puedas, de acuerdo a tu capacidad, ¿no? Cuando hay personas que son nuevas, que empiezan poco a poco, haz tu mejor esfuerzo y Dios te va a ir ayudando y cada día vas a ir creciendo poco a poco. Como los niños, como la naturaleza, ¿verdad?, humana. Hay un ciclo de crecimiento. Cuando uno nace es un bebé, luego es un niño, luego es un jovencito, un adulto, y así sucesivamente. Pues en la vida cristiana es lo mismo. En la medida que tú busques a Dios, esto no es por tiempo. Hay gente que lleva poco tiempo, pero se desarrolla más rápido que otra gente que lleva mucho tiempo que no buscan a Dios. Esto no es por tiempo, es por dedicación. Mientras más dedicado, más te vas a desarrollar. Y vas a desarrollar también esa plenitud de la voluntad del Señor y vas a conocer entonces cómo vivir esa vida que agrada a Dios. Y entonces en el desarrollo de esas áreas espirituales y de esa personalidad, tú puedes entonces entrar en esa dimensión, como yo digo, en la dimensión espiritual, de poder alcanzar esas promesas de Dios y poder vivir en esa plenitud de lo que Dios quiere para tu vida. Y ahí uno de esos elementos esenciales es la vida de oración. Y yo hago énfasis en la vida de oración porque esa es la base, ese es el comienzo. Cuando una persona está débil espiritualmente, porque se descuidó, lo que sea, lo primero que tiene que hacer es ir a Dios en oración, clamar al Señor, porque necesitamos ir al altar, porque es como yo digo, en el altar se doblega la voluntad humana para la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros tenemos una naturaleza humana y una naturaleza espiritual, los dos están dentro de nosotros. Y la Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nosotros no buscamos de Dios, entonces tenemos esa naturaleza humana que está en contra de Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, y de esa forma no podemos vivir una vida que agrada a Dios. Pero la oración, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando oramos, nos fortalecemos espiritualmente para poder vencer a esa naturaleza humana, pecaminosa, y poder entrar en la vida espiritual, andar en el espíritu, como dice la Biblia. Y es en la oración, porque ahí nos humillamos ante de Dios y somos sinceros ante Dios. Cuando uno ora solo con Dios, en su cámara secreta, ahí uno puede entrar a la presencia de Dios, como dice la Biblia, a cara descubierta. Y hace referencia a cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios en un momento dado y que la presencia de Dios radiaba sobre su rostro. Estuvo en la presencia de Dios, en un monte solo con Dios,
40 días, 40 noches, luego tuvo que ir otra vez 40 días, 40 noches más. Y cuando bajó de ahí, de estar cara a cara con Dios, el rostro les resplandecía de tal manera que los israelitas no podían ver el rostro de Moisés. Y él tuvo que ponerse un velo y no podía verlos a cara descubierta para que ellos pudieran verlo, porque la presencia de Dios, de estar ese tiempo con Dios, radiaba en él. Entonces, la Biblia enseña que nosotros tenemos que estar entonces a cara descubierta. Eso es un tipo de lo que era pasado y lo que era presente. Pero bueno, lo que quiere enseñar la Biblia es que cuando vamos a la presencia de Dios no podemos ir con un velo, sino que tenemos que ir a cara descubierta. Entonces, cuando vamos a la presencia de Dios, nos sinceramos con Él, nos somos sinceros, abrimos nuestro corazón, porque Dios lo sabe todo y sabe lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en la presencia del Espíritu Santo, nos redarguye. Dios nos dio el Espíritu Santo para redarguirnos, porque el Espíritu Santo es el que nos va a presentar a Cristo como una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa, y el Espíritu nos inquieta, nos redarguye. Cuando hacemos algo mal, ahí en el corazoncito una voz nos dice, esto que lo hiciste está mal, y eso es el Espíritu Santo redarguyéndonos. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a la cara descubierta y reconocerlo, y decirle, Señor, es verdad, perdóname. Y eso se consigue en la oración. Entonces, el inicio del crecimiento de una persona que se ha descuidado es ahí, la oración. De hecho, la Biblia dice en 2 de Crónicas, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Entiendes? Cuando oramos a Dios, entonces Dios oye, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Entonces, la oración es importante para nosotros sincerarnos con el Señor, estar cara a cara con Dios, y si algo hemos ofendido al Señor le pedimos perdón y tomamos medidas para mejorar, para no volverlo a hacer, y Dios nos va a dar fuerza, etc. Pero es en la oración que conseguimos eso. Entonces, cuando estamos siempre orando, siempre consagrándonos, entonces cualquier área de nuestra vida que hagamos algo mal, el Señor nos va a redarguir para que vivamos una vida transparente, una vida que nada nos tenga que redarguir, una buena conciencia ante Dios, lo dice la Biblia de esa forma. Tengamos buena conciencia ante Dios y ante los hombres, que estamos viviendo la vida que agrada a Dios. Eso se consigue en ese tiempo de oración. Y es por eso que nosotros tenemos que sacar diariamente ese tiempo para estar en la presencia de Dios, para orar sinceramente ante Dios, y nos va a ayudar, porque la vida, como dije, es un proceso y nosotros no somos perfectos, pero vamos a la perfección. Ese es el proceso cuando Dios nos va purificando. Como dije, el oro que sale de la mina, Dios nos va a ir purificando y nos va a ir sacando esos metales, esas cositas que no le agradan a Dios, de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Ahí en la oración Dios va limpiando todo eso, entonces vamos perfeccionándonos y vamos haciendo mejor cristianos. La idea es que cada día demos un pasito más hacia ser mejores cristianos, y eso se consigue en la vida de oración. Es maravillosa la palabra de Dios. Yo me gozo, amén, cuando Dios da esta palabra, y espero que tú también te goces. Dios quiere bendecirte. Hay victoria en la vida cristiana, hay triunfo. Servir al Señor es lo más maravilloso que hay en la vida. Tener una buena conciencia, estar en la presencia de Dios a cara descubierta, es maravilloso, y eso es lo que Dios quiere contigo. Lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. Te invito para que lo hagas. Si no tienes a Cristo, acepta a Cristo. Si estás apartado, reconcíliate. Y si estás débil, afírmate. Comienza con la oración para que Dios pueda bendecir tu vida. Esta es la palabra que tenemos para ti en el día de hoy. Espero que sigas con nosotros en estas enseñanzas para que Dios bendiga tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.